¿Cómo le va, joven? Buenos días. Chicos, ¿qué tal las vacaciones? Muy bien, profe. Me alegro, joven, gracias. Bueno, en la clase anterior comentábamos sobre un asunto importante relacionado con la nanotecnología y quisiera yo comentar con ustedes lo que encontré sobre el mismo. Entonces, se menciona que la nanotecnología ha venido para quedarse y que va a seguir cambiando nuestras vidas. Entonces, ¿qué diríamos sobre la nanotecnología? Pues que es la última revolución tecnológica. Y tengo algunos ejemplos acá que me parecieron interesantes y quiero compartir con ustedes. Menciona sobre las nanopartículas de plata. Tienen capacidad para destruir bacterias y hongos. Y esto lo ha hecho idóneas para formar parte de diversos productos de consumo, desde ropa a carteras y otros recipientes que se utilizan en la cocina. Otro ejemplo menciona las nanopartículas como agentes de contraste para resonancias magnéticas, recubrimientos hidrofóbicos. Y algo que les interesa a ustedes, se relaciona con su carrera, menciona carbones activados con poros nanométricos capaces de absorber contaminantes o potabilizar aguas. Algo que tiene que ver con la bioquímica, menciona acá nanoencapsulación de principios activos, medicinas o alimentos, como las grasas omega 3. Son algunas otras de las aplicaciones de nanomateriales que confirman que la nanotecnología ya está aquí. Ahora les decía, está relacionado esto con la bioquímica. Cuando hablamos nosotros de las grasas omega 3. No sé si alguien ha escuchado este término y a qué se refiere esto de los omega 3. Si no mal recuerdo, hacía referencia a los enlaces que formaba o la posición del carbono en donde se encontraba en los ácidos grasos. Hacía referencia también a un Ya. tipo de grasa poliinsaturada. Y la señorita que me ayudó, ¿qué Es, apellido? Eh, Marca toma Jenny. Señorita Marcatoma, muchas gracias. Usted ha comentado algo importante. A ver, ya la encontré. Marcatoma. Ya, mencionó los ácidos grasos. Correcto. Hablar de los omegas tiene que ver con los ácidos grasos, precisamente con los insaturados. Entonces ya hablaremos un poquito de esto, pero solo para ubicar en el contexto por lo que les estoy conversando. Entonces, los omega tiene que ver con los ácidos grasos insaturados. Entonces, pero hablamos de nanopartículas, hablamos de nanomateriales, pero no es solo eso. Realmente abarca muchísimas cosas. Hablamos nosotros de los nanotubos también. Y algo que comenta acá de nanodispositivos y que ya están, ya los tenemos nosotros en nuestra casa. Dice, nanodispositivos ya funcionando en nuestra casa. Un ejemplo muy destacable son los cabezales de lectura magnética de nuestros ordenadores, que se basan en un efecto conocido como magnetoresistencia gigante, que permite la detección de dominios magnéticos de tamaño nanométrico. Entonces, ya estamos viviendo, chicos, con la famosa nanotecnología. Y está pues implicado en muchos aspectos. Tiene que ver, como les he mencionado, con el área ambiental, con el área médica, con el área pues de la alimentación, etcétera, con el área de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces ya estamos con la biotecnología y vino para quedarse. Eso nada más, chicos, con respecto a este tema interesante relacionado con la nanotecnología. No sé si de pronto alguien revisó algo más, quiere compartir con nosotros. Profe, buenos días. Yo había encontrado las aplicaciones de los nanomateriales,
Es que justo en una presentación habían compartido esta información, la que le pasé el chat. ¿Ya? Ahí están las aplicaciones de los nanomateriales en distintas áreas, en la electrónica, en la construcción, industria química. No sé si usted puede compartir esa pantallita, chico. Ya le comparto, profe. Por favor, para que podamos observar y comentar. Señor Miño Víctor, ¿verdad? Sí, profe. Su participación hoy. El día de hoy. Muchas gracias. Inge. Profe. ¿Ya? Aquí está, profe. Este cuadrito. Le habían hecho en una exposición, entonces le había capturado, que me pareció importante. Muy bien, muchas gracias. Dice electrónica, industria del automóvil, construcción, industria de cosméticos, industria química, aplicaciones energéticas, industria de la alimentación, textiles, medicina. Ya, correcto. Muchas gracias. Confirmado entonces lo que acabamos de comentar. Listo. ¿Alguien más, por favor, que quiera comentar algo? Yo, Algo interesante. A ver, déjenme ver. Señor Ortiz, Pues, está levantada la manito. Dígame. sí, como comentario que la nanotecnología es utilizada para la creación de las vacunas, como fue la vacuna del COVID, todo esto fue utilizado con la nanotecnología. Y eso es nuevo e interesante. No sé si nos puede comentar algo más, chico. Sí, es que la nanotecnología es como que unas cápsulas que hace que en la muestra solo se tenga dirigida o sea, como que eso es lo importante, entonces así pueden enfocar el estudio y tener mejores resultados. Ya, voy a revisar. Me parece interesante lo que usted comenta porque es algo de actualidad. Muchas gracias. Valladares, Vicky, por favor, Sí, cuéntenos, habían dos datos interesantes que me llamaron la atención en por el área favor. médica, más que nada, que era el hecho de que se podían atacar células, pero de forma selectiva, o sea, podían identificar a qué tipo de células poder atacar para poder curar a esa persona, y también que podían reparar genes que estuvieran dañados. Muy bien, muchas gracias, señorita Valladares. Muy importante en el área médica. Señor Torres, por favor, cuéntenos. En lo que era el campo medioambiental teníamos la aplicación de nanotecnología que conseguía aprovechar lo que eran los nanotubos de carbono y también las fibras de aluminio para la nanofiltración que nos servían para procesos de recuperación, tratamiento de agua y también lo que era absorber el petróleo. Pero también leí un documento donde mencionaba que ahora se está empleando también lo que es el cabello humano de las peluquerías, ya que tenía una gran capacidad para absorber y absorbía casi como 3 veces su peso en petróleo o algo así también estaba investigando. Muy bien, le agradezco. Muchas gracias. Chango Oliver, por favor. Inge, yo encontré acerca para la prevención de los cánceres de piel, de que en este se aplicaba las nuevas nanopartículas de óxido de titanio o en otras ocasiones de óxido de zinc, debido a estos compuestos al fusionarse se hacen transparentes, pero tienen la capacidad de impedir el paso de los rayos UV. Ya. Muy bien, muchas gracias. Valdivieso Milton. Ya, profe. Bueno, también acerca de la nanotecnología, leí que en diversos estudios se ha demostrado que las nanotecnologías se pueden emplear ya sea, o sea, no solamente para el seguimiento de la contaminación ni para prevenirlo, sino que también con esta tecnología ya se pueden limpiar los contaminantes que están en el medio ambiente. Y también con la nanotecnología podemos realizar la purificación del agua. Muy bien, gracias. Guaraca Ángel. Y con respecto a la nanotecnología,
en las últimas décadas se han estado investigando, por ejemplo, acerca de la tecnología CRISPR que se puede usar para editar los cromosomas y para modificar el ADN. Entonces se podría usar también para contrarrestar el efecto de alguna mutación o algo así. Muy bien, Chasipanta Pablo. Sí, profe, tenía entendido también que la nanotecnología en la agricultura es la más utilizada después de la nanotecnología en función de la energía. En este caso, leí un artículo científico acerca de proyectos sin pérdidas en el caso de cosechas a grandes escalas, en el que se utilizaban nanopaquetes, el cual liberaba los nutrientes en función lo que la planta necesita, al igual que las nanogotas para evitar que la planta muera por falta de agua. Muy bien, muchas gracias. Interesantes aplicaciones. Me da mucho gusto que hayan ido a revisar, que hablen de artículos científicos. Qué emoción. Les agradezco, chicos. A ver, tengo por aquí Quisintuña, Génesis, por favor. Buenos días, ingeniera. Yo estaba viendo uno que, o sea, era un documento en el que hablaba sobre la nanotecnología ambiental. Y ahí muchos decían que, o sea, esto nos traerá posibles riesgos porque tenía una relación con lo del potencial de dispersión, sobre el aumento de la probabilidad de reactividad química, sobre la posibilidad de que las partículas sean portadoras de contaminantes, pero los científicos, digamos, que van trabajando en este campo de la nanotecnología medioambiental han podido avanzar de manera acertada, demostrando que esa nanotecnología no solo se puede hacer un seguimiento, digamos, de la contaminación y prevenirla, sino que también puede limpiar varias zonas contaminadas o ciertos lugares de diferentes maneras, o sea, usando esta aplicación. Ya, yo les agradezco. Tengo otras personas por participar, pero necesito avanzar con lo que tengo previsto para hoy. Entonces, por el día de hoy, dado el gran grupo de personas que desean participar, los que han participado hasta este momento, por favor, no lo hagan, ya no levanten la manito para que todos tengan participación del día de hoy. Pero les agradezco, muy complacida con la participación, chicos. Bueno, vamos a ver. Tenemos nosotros la exposición de los trabajos de investigación, de los trabajos del taller. Entonces, grupo número 1, por favor, ubique la presentación, quien esté ya designado para ello, y me gustaría que expongan la bioquímica como ciencia moderna, por favor. Buenos días, Inke. Ya le doy la presentación. Ya, mi joven, gracias.
Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 y vamos a hablarles sobre lo que es la bioquímica como una ciencia empírica, reductiva y moderna. Está conformado por los integrantes Clavijo Edison, Sugidema Leiker, Encalada Torres, mi persona Ramírez Jefferson y Iván Tizzi. A continuación, mi compañero les va a hablar sobre lo que es la bioquímica como una ciencia moderna. Bueno, perdón por la demora, estaba arreglando el micrófono. La bioquímica es una ciencia moderna. ¿Por qué dice que la bioquímica es una ciencia moderna? Primero hablemos un poco de historia de la bioquímica en sí como ciencia moderna. Surgió como ciencia dinámica, posteriormente las bases del campo laboral exigieron a que esta ciencia sea considerada como moderna. Para fines del siglo XIX se habían identificado numerosas sustancias químicas producidas por los organismos vivos. En el siglo XX fue testigo de rápido avance en la comprensión de los principios químicos. Aquí le voy a hablar que la bioquímica surgió de la ciencia dinámica en tan solo desde hace 100 años. O sea que no es tan antiguo como lo veíamos, que recientemente surgió nomás hace 100 años, hace un siglo. En 1828, Friedrich Wöhler sintetizó el compuesto orgánico urea al calentar el compuesto inorgánico del amoníaco, del cinato de amonio, más la transferencia de calor, se creó la urea. Los dos descubrimientos más importantes en la historia de la bioquímica. Se sabe que la síntesis y la degradación de las sustancias. La anterior diapositiva, por favor. Como les iba repitiendo, se sabe que la síntesis y la degradación de las sustancias biológicas obedecen a las mismas leyes químicas y físicas. Aquí vemos una imagen de Friedrich Wöhler en 1828. Ya, la siguiente diapositiva, por favor. En el primer descubrimiento tenemos la identificación de las enzimas de reacciones biológicas. Fue en parte el resultado de la investigación de Edward Buchner. El estudio de la naturaleza de los catalizadores biológicos fue investigada por Amy Fisher, como vemos en la imagen para mostrar el personaje, en un contemporáneo de Edward Buchner. Como segundo descubrimiento tenemos la identificación de los ácidos nucleicos como moléculas de información. En 1444, extranjero ADN de una cepa tóxica de la bacteria Streptococcus pneumoniae lo mezclaron con cepa no tóxica del mismo microorganismo. La cepa no tóxica se fue transformando en una cepa tóxica. El ADN es inmaterial genético. Aquí vemos que en 1953, James, Watson y Francis Crick dedujeron la estructura tridimensional del ADN.
como vemos en las imágenes. Y por último, el estudio de la genética en el contexto de los ácidos nucleicos es parte de la biología molecular y a su vez de la biología y a su vez de la bioquímica. Es gracias a los experimentos efectuados e información recopilada a lo largo de este periodo de tiempo que se puede decir que la bioquímica es la ciencia encargada de identificar y estudiar las distintas funciones y procesos de los organismos, siendo así que se la puede identificar como la ciencia encargada del estudio de los distintos procesos que componen la vida. Se dice que la bioquímica es una ciencia moderna porque desde hace unos años trabajó en conjunto con la tecnología, ayudando a entender los procesos bioquímicos a través de experimentos químicos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, joven. Grupo número 2, por favor. Bioquímica como ciencia empírica. Ya, profe, ya le compartimos. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciada. Somos el grupo número 2 y los integrantes son Cunulata Fernando, Chesipanta Pablo, Torres Luis, Valdivieso Iván, Valladares Vicky y mi persona. Vamos a poner la bioquímica en una ciencia empírica. Como sabemos, cada organismo tiene diferentes propiedades, pero a pesar de esta diversidad es posible hacer varias generalizaciones que parecen aplicables a todos los organismos. Una de ellas es la hipótesis genética, que nos dice que toda la información necesaria para que un organismo crezca y se reproduzca está contenida en su ADN. La información biológica se expresa en el complemento de proteínas de célula y se transmite mediante la autorreplicación del ADN cuando la célula se divide. 2 es el dogma central, que esta nos dice que el flujo de información biológica es desde el ADN, que esta se da a partir de la replicación del ADN, pasando así a la información genética, al ARN, que se da a partir de una transcripción. Y desde este a las proteínas, que esta se da a partir de una traducción. La tercera hipótesis es la enzimática, donde menciona que la mayoría de las reacciones que ocurren a nivel celular son realizadas por los catalizadores, que en este caso son las enzimas, como podemos ver aquí. Bueno, no se mueve, pero aquí viene un sustrato y al momento de que se realiza la actividad enzimática se divide en dos y ya va uno por un ladito y el otro por otro ladito. También se ha demostrado que en ciertas reacciones puede utilizarse al ARN, es decir, el ácido ribonucleico, como un catalizador. Como cuarta hipótesis tenemos de la energía, donde nos menciona que el ATP es la unidad cuántica de energía bioquímica. Entonces, aquí podemos observar dos reacciones, la del anabolismo y la del catabolismo. En el anabolismo tenemos moléculas simples que por la acción del ATP, es decir, consume ATP para poder formar moléculas un poco más complejas, estructuras más complejas. Y acá en el catabolismo tenemos estructuras complejas. Y por medio de la liberación del ATP vamos a obtener estructuras simples, moléculas simples. Y como quinto punto tenemos la hipótesis del autoensamblaje espontáneo, donde podemos observar a los ribosomas que
se ensamblan espontáneamente con las bases nitrogenadas, con las proteínas. Por ejemplo, aquí tenemos la metionina, la valina, y automáticamente se va realizando dicho procedimiento. Eso es todo, gracias. Con respecto a lo último, al autoensamblaje espontáneo, no es que se autoensamblan los ribosomas, no es así. Lo que sucede es que los aminoácidos se van uniendo para formar las proteínas. A eso se refiere, y esto sucede en el ribosoma, ¿ya? Eso como aclaración, por favor. Gracias. Grupo 3, por favor. Bioquímica como ciencia moderna. Gracias. ¿Se puede ver la pantalla, Inge? Sí. Ok. ¿Puedes pasarle a la antepenúltima diapositiva, por favor? A la anterior, eso. Dale, Charlie. Buenos días, compañeros. Nuestro grupo es el grupo 3. Nos va a tocar exponer la bioquímica, una ciencia moderna. A continuación, mi compañero Fernando. Bueno, en la pregunta que nos plantean de si la bioquímica es una ciencia moderna, hay que recalcar que la bioquímica es una rama de la ciencia que estudia la composición química de los seres vivos. Esto nos quiere decir que está directamente conectada con todo lo que son ciencias investigativas. Entonces, especialmente van a estudiar lo que son las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, además de las otras moléculas que están presentes en las células y en varias de las reacciones que sufren la mayoría de los compuestos. Bueno, en este caso, para hablar de lo que es si es una ciencia moderna, hay que retomar a tiempos antiguos, ya que la bioquímica surgió como una ciencia dinámica tan solo 100 años, desde hace 100 años. Bueno, entonces allí las bases que se basan en el trabajo de esto, de la bioquímica, si es una ciencia moderna, dieron surgimiento en el periodo anterior al siglo XX, ya que fueron testigos de cambios rápidos entre este siglo XX, el siglo XIX y hasta el siglo XXI actualmente. Bueno, en 1828 Friedrich Müller fue el que sintetizó el primer compuesto orgánico conocido como la ura, al calentar un compuesto inorgánico de cianato de amonio. Al producirse la reacción de esto, se produjo lo que es la ura. Este experimento mostró por primera vez que a partir de sustancias inorgánicas comunes, nosotros podemos sintetizar compuestos que se encuentran exclusivamente en organismos vivos. Ahora sabemos que la síntesis de degradación y las sustancias biológicas obedecen a las mismas leyes químicas y físicas aplicables.
a procesos que generalmente van a ser independientes de la biología. Entonces hay que también tener en cuenta que muchos científicos ubican los principios de bioquímica con la síntesis de la urea, y realizada por Frederick Huller, y también hay que dar a notar que tuvo que transcurrir como 75 años antes de que los primeros departamentos de bioquímica se establecieran en las universidades. Como se puede ver, hasta antes era muy complicado el desarrollo de las mismas. Los dos descubrimientos más importantes de la historia de la bioquímica son son bien notables. Primero fue el descubrimiento de la función catalítica de las enzimas y la función de los ácidos nucleicos como moléculas transportadoras de información. El primer descubrimiento, como les decía, la identificación de las enzimas como catalizadores de reacciones biológicas, fue un resultado de la investigación de Edward Buchner en el año de 1897. Demostró que los extractos de las levaduras libres de las células podían catalizar la fermentación de la glucosa para poder convertirla en alcohol y dióxido de carbono. Antes de esto, los científicos creían que solo las células vivas podían catalizar tales reacciones biológicas complejas. Y en el estudio de la naturaleza de los catalizadores biológicos, fue investigado por Emil Fischer, un contemporáneo de Eduardo Buchner, ya que estudió el efecto catalítico de las enzimas de la levadura en una reacción simple. El proceso se dio por hidrólisis de la sacarosa. Fischer propuso que durante la catálisis una enzima y un reactante o sustrato se combinan para formar un compuesto intermedio. Hay que recalcar que en su mayoría casi todas las reacciones de la vida eran catalizadas por enzimas. Bueno, en la última mitad del siglo XX se presenció también tremendos avances en el área de la biología estructural, en especial en lo referente a las estructuras de las proteínas, ya que como iban avanzando los años, también iba avanzando los avances, los científicos y los estudios en las diferentes universidades o sectores del mundo. El segundo gran descubrimiento en la historia de la bioquímica, como era la identificación de los ácidos nucleicos como moléculas de información, se suscitó medio siglo después de los experimentos de Fischer y Buchner en el año de 1944. Oswald Auery, Colin y McLeod y Maclean McCarthy extrajeron ácidos desoxirribonucleico al ADN de una cepa tóxica de la bacteria Streptococcus pneumoniae, y los mezclaron a una cepa no tóxica del mismo microorganismo. Bueno, el resultado de esto es que esta cepa que se estuvo estudiando, en este caso que no era tóxica, se transformó de manera permanente a una cepa tóxica. Este experimento proporcionó la primera evidencia concluyente de que el ADN es el material genético. Y en 1953, James D. Watson y Francis Crick dedujeron que la estructura tridimensional del ADN surgió de inmediato a un método por el que éste pudiera producirse por sí mismo o autorreplicarse, y por lo tanto la información biológica a sus sucesivas generaciones. Las investigaciones posteriores demostraron que la información codifica el ADN se transmitía del ácido ribonucleico y después producía lo que son las proteínas. Gracias. De pronto acá lo que nos faltó comentar es la relación que existe
con la tecnología. Y hay un aspecto importante para considerarla como una ciencia moderna. Bueno, al principio le dije más que todo lo que tiene referencia a la ciencia, porque de ahí cada avance va mostrando el desarrollo como ciencia moderna. Más que todo era una historia desde lo anterior a cómo fue avanzando poco a poco. Sí, lo que usted nos ha mencionado, pues creo que para todos que revisaron el documento es que se la considera moderna, pero sus bases las tienen investigaciones de años anteriores y por eso la explicación con respecto a Waller y los otros científicos y más que todo los dos aspectos que llevaron a que se identifique a la bioquímica como ciencia autónoma. Muy bien, gracias. Pero era importante recalcar esto de que ahora a través de estas experiencias nosotros podemos hacer uso de la tecnología para que la investigación se realice de forma mucho más rápida. Gracias, joven. Grupo 4, por favor, bioquímica como ciencia reductiva. Ya, profe, mi compañero va a compartir. Gracias. Buenos días, ¿sí me escucha, Inge? Sí. Buenos días con todos, somos el grupo 4 y está conformado por Agualongo Mauro, Montalvo Ariel, Moposita Adriana, Sierra Cecia, Velasco Jenny y mi persona Luis Tapia. Yo les voy a hablar porque la bioquímica es una ciencia lo que es reductiva. Ya. La siguiente. ¿Por qué la bioquímica es una ciencia reductiva? Nos planteamos esa pregunta. Los organismos se caracterizan por ser lo que son unicelulares o lo que vienen siendo pluricelulares, estando los primeros compuestos solo de una célula y los segundos de varias a millones de ellas. La bioquímica ha intentado descubrir los secretos de la función celular, estudiando sus partes aisladamente. Esto viene siendo por necesidad. La bioquímica ha sido siempre una ciencia lo que viene siendo reductiva. Podemos imaginarnos que el genoma de una célula de Escherichia coli contiene los códigos de lo que vienen siendo unas 2000 proteínas alrededor, diferentes. Pero cerca de la mitad de esas proteínas se han caracterizado de alguna forma diferente. A lo largo del tiempo se habrá determinado lo que viene siendo la estructura y la función de cada una. También conoceremos lo que viene siendo la posición o el lugar exacto, cómo se regula la expresión de cada una del gen y también la naturaleza química exacta de los genes y también de sus productos. Gracias. Ya en este punto, bueno, primero, antes de comentar algo, grupo 5, bioquímica como ciencia reductiva, por favor. Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Nuestro grupo les va a presentar lo que es la bioquímica como ciencia reductiva. Ya. Disculpe, solo una cosita. En la primera diapositiva, ¿sí está el nombre de los integrantes? Sí, les presento, si desea. No, solo quería saber para que luego no se me complique al revisar. Continúe, por favor. Bioquímica como ciencia reductiva. Gracias. Ya. Bueno, podemos decir que toda la vida se basa en la química y todos los organismos vivos están constituidos por enlaces químicos. Por ello, se menciona que la bioquímica es una ciencia reductiva. Pues empezamos meditando sobre los componentes químicos más sencillos, como son los átomos y las moléculas. Las moléculas simples se forman al igual que complejas macromoléculas biológicas mediante diversas reacciones a partir de
un reducido número de elementos químicos. Desde la perspectiva química, los seres vivos destacan al principio por su enorme complejidad. Como un dato, se puede mencionar que 10.000 tipos diferentes de moléculas constituyen de manera altamente organizada una célula viva. Por el contrario, la materia inanimada es bastante sencilla y está constituida por pocos componentes. Se puede apreciar un orden jerárquico, como se puede ver en la imagen de la diapositiva, de un orden ascendente en la formación de los seres vivos a partir de la materia inanimada. Las partículas subatómicas, como electrones, protones y neutrones, forman los átomos, que a su vez se unen mediante reacciones químicas para generar moléculas. Y mediante concatenaciones se originan macromoléculas, que a su vez son la base de la célula, como la más pequeña unidad capaz de vivir, como se puede ver y como ya se ha mencionado varias veces. Las células se ordenan para formar tejidos y generar organismos pluricelulares como las plantas y los animales, que son la última parte de tan complejo ecosistema como lo es nuestro planeta. Como conclusión, se puede deducir que la bioquímica ha intentado estudiar y descubrir sobre el funcionamiento celular, estudiando sus partes por separado. Por ello está muy vinculada y se considera una ciencia reductiva. Muchísimas gracias. Ya, muy amable, gracias. Topo el punto que quería yo comentar hace un momento sobre que es reductiva debido a la complejidad que existe en todos los procesos biológicos. Ya, le agradezco, muy interesante su explicación. Y agradezco el aporte adicional al documento enviado. Grupo 6, por favor, bioquímica como ciencia empírica. Ya, Ingel, comparte mi compañero. Gracias. Yep. La bioquímica como una ciencia empírica. Dale, profe. Nosotros somos del grupo número 6 y se podría decir, ¿no?, de una manera que la bioquímica es una ciencia empírica, ya que se basa más en los hechos que en lo teórico. Y se dice que cada organismo o cada macromolécula tienen propiedades únicas, y a pesar de que son demasiado diversas, se nos hace posible hacer varias generalizaciones que aparecen aplicables en todos los organismos. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos 5 puntos muy importantes, ¿no?, en los que se pueden aplicar a estos organismos. El primero es la hipótesis genética, ya que toda la información genética de un organismo que necesita para crecer y reproducirse, sabemos que está contenida en el ADN, y que la información biológica se expresa mediante proteínas y se transmite mediante la autorreplicación del ADN cuando se divide la célula. Como segundo punto tenemos el dogma central. Este comienza con el flujo de información en el ADN, y a partir de este se autorreplica y se forma el ARN del mismo ADN, y que de este se forman las proteínas. Por otro lado, tenemos la hipótesis enzimática, que es la mayor parte de reacciones químicas que se producen dentro de las células, son realizadas por catalizadores proteicos, y estos son llamados enzimas.
Como cuarto punto, tenemos a la hipótesis de la energía. Todos sabemos que la energía que contiene la célula es el ATP y es la unidad cuántica de energía bioquímica. El catabolismo, es decir, la degradación de todos los alimentos, está acoplada también a la generación de esta energía del ATP, y el anabolismo es la biosíntesis de todos los componentes celulares, que está acoplada a la hidrólisis también del ATP. Y como quinto punto, tenemos la hipótesis del autoensamblaje espontáneo. La ribosa es un buen ejemplo de una de estas macromoléculas, ya que se ensambla de una manera espontánea. Hace un momentito comenté yo qué es lo que sucede en el ribosoma, por favor. Sí, Inge. Ya, ¿qué es lo que sucede en el ribosoma? ¿Por qué decimos que en este sitio se da el autoensamblaje espontáneo? ¿De pronto alguien le quiere ayudar? Forman las proteínas, dije. No era por los aminoácidos. Precisamente. Los aminoácidos son los que se unen para formar las proteínas. ¿Quién participó, por favor? Yo mismo no respondí. Sí, ¿alguien más decía se forman las proteínas? Agualongo Mauro. Ya, joven, gracias. Ya, muy bien, gracias, joven. Bueno, grupo número 7, por favor, bioquímica como ciencia moderna. Pasa de diapositiva. Ah, no. No, ya presente. Buenos días, ingeniera, compañeros y compañeras. Nosotros somos del grupo número 7 y vamos a tratar de exponerles sobre la bioquímica como ciencia moderna. Los integrantes son Agualongo Yolanda, Cabrera Abigail, Loja Carmen, Lor Nicole, Quisintuña Génesis y mi persona Oliver Chan. Ya, la bioquímica como ciencia moderna. Para entender qué es la bioquímica como ciencia moderna, regresaré nomás adelante. Para entender que la química como ciencia moderna, hay que tomar muy en cuenta de que las bases para que la bioquímica siga avanzando, las bases provienen desde años anteriores. Fácil. Ya, la bioquímica surgió como ciencia tan solo desde hace 100 años, pero sus avances vienen desde siglos atrás. En el periodo del siglo XIX fue testigo de rápidos avances en la comprensión de principios químicos. Desde ese entonces la bioquímica se ha convertido en una disciplina organizada. ¿Por qué decimos organizada? Porque esta simplemente viene en... Los avances son consecutivos. Y los bioquímicos dilucidaron mucho de los procesos químicos de la vida. El crecimiento de la bioquímica y su influencia con otras disciplinas seguirá en marcha durante el siglo XXI, porque la bioquímica básicamente está ligada a todas las disciplinas que tengan que ver con tanto ambiental y la salud. A continuación, mi compañera. Ya, los dos descubrimientos más importantes en la historia de la bioquímica son especialmente notables y también son parte de la base para que la bioquímica sea considerada una ciencia moderna. Primero es el descubrimiento de la función catalítica de las enzimas.
Esta fue resultado de la investigación de Edward Bourton en 1897, el cual demostró que los extractos de levadura libres de células podían catalizar la fermentación de la glucosa para convertirla en alcohol y dióxido de carbono. Con esto se comprendió que casi todas las relaciones de la vida eran catalizadas por enzimas. Por ello, la teoría modificada sobre la acción enzimática sigue siendo el principio de la bioquímica moderna. El otro descubrimiento es la función de los ácidos nucleicos como moléculas transportadoras de información. En 1944, Oswald Every, Colin McLean y Marklin McCarthy extrajeron el ácido desirribonucleico, el ADN, de una cepa no tóxica de una bacteria y lo mezclaron con otra cepa no tóxica. En este experimento se proporcionó la primera evidencia de que el ADN es el material genético. Además, en 1953, James Watson y Chris Francis dedujeron la estructura tridimensional del ADN. Con esto también la estructura del ADN surgió inmediatamente. Entonces se dio un método por el que el ADN pudiera reproducirse por sí mismo o autorreplicarse y por tanto transmitir información biológica a sus siguientes generaciones. Entonces, con estos dos notables descubrimientos podemos decir que la bioquímica es una ciencia moderna. Primero, una ciencia moderna es aquella que está regida por principios fundamentales, cuya aparición y demostración significó o tuvo un potencial revolucionario en otros campos, por ejemplo, con la química, física, biología, astronomía. Esto atravesando una relación con la formación de conocimientos basados en el método científico, es decir, un método que contemple la observación y experimentación, que en este caso sí hubo, de fenómenos o de cualquier acontecimiento el cual desprenda una explicación sobre ello. También podemos decir que actualmente tenemos un vínculo unido entre la química y la bioquímica, que se ha convertido en el material de introducción a los químicos en la biología y a los biólogos en la química. Gracias. Ya, nuevamente nos olvidamos de comentar su relación con la tecnología. Inge, también hay otra, bueno, actualmente hay la mencionada bioquímica computacional, la cual es un camino semejante a la bioquímica informática moderna. Bueno, según leí, esto se refiere a cómo interpretar los mecanismos moleculares semiempíricos o biológicos a nivel molecular, pero en forma computacional ya. Bueno, grupo 8, por favor, bioquímica como ciencia moderna. Ya le comparto, profe. Gracias. Muy buenos días, compañeros y compañeras.
Somos el grupo número 8 y nos ha tocado acerca de bioquímica como una ciencia moderna. La bioquímica surge como ciencia hace un siglo y las bases y fundamentos como ciencia moderna han estado evolucionando desde hace siglos atrás y ahora hasta convertirse en una ciencia extensa y apasionante, en donde hubo rápidos avances en la comprensión de principios químicos, pues así que ya para el siglo XIX se identificaron lo que son varias sustancias que producen los organismos y ahora es una disciplina muy organizada y también va creciendo a día de hoy y dando influencias en otras disciplinas. Friedrich Wöhler en 1828 sintetiza lo que es la urea como a partir de cianato de amonio. Esta fue descubierta en 1773 por el químico Hilaire Rolle y después, 55 años atrás, se convierte en lo que es un compuesto orgánico. El primer compuesto que se sintetizó en el laboratorio y es usado en la fabricación de fertilizantes agrícolas y también una de las principales sustancias de desecho que es producida tras metabolizar proteínas. Así que los científicos ubican que los principios de la bioquímica son se ubican principios de la bioquímica con la síntesis de la urea, porque obedecen a las mismas leyes químicas físicas. Y después tenemos que dos de los grandes descubrimientos más importantes fueron lo que es el descubrimiento de la función catalítica de enzimas y la función de ácidos nucleicos como transportadoras de información. Ahora, Edward Buchner identifica a las enzimas como catalizadores de reacciones biológicas. También en 1897 demuestra que extractos de levaduras libres de células pueden catalizar la fermentación de la glucosa para convertir en alcohol y dióxido de carbono. Esto los científicos creían que solo células vivas podían hacer estas reacciones biológicas. Y también un científico como Emil Fischer dijo que en una catálisis, una enzima y su reactante se combinan para formar un compuesto intermedio. Ahora Fischer descubre lo que a las enzimas, describe a las enzimas como cerraduras, como lo veis en la imagen, y también a los sustratos como llaves. Así que los investigadores tan pronto comprenden estas reacciones que son realizadas por los enzimas. Esta afirmación de la cerradura y llave sigue vigente como en día de hoy como un principio de la bioquímica moderna. A continuación, mi compañero. Continuando con la exposición, bueno, como mi compañero ya lo había dicho, la bioquímica es considerada como una ciencia moderna, ya que se han realizado muchos avances en la bioquímica, especialmente en el área de la biología estructural y en especial referente a lo que son la estructura de las proteínas. Y es por ello que en las décadas de 1950 y 1970, los científicos de la Universidad de Cambridge, que estaban dirigidos por John C. Kendren y Max Perutz, explicaron que las primeras estructuras de las proteínas. Y desde aquel entonces se van determinando las estructuras tridimensionales de más de 1000 proteínas diferentes, y la comprensión bioquímica de las proteínas.
Bueno, estos avances fueron posibles gracias al acceso a computadoras más grandes y rápidas y a nuevos programas de computación que fueron capaces de realizar numerosos cálculos que antes se acostumbraba a efectuar a mano o por medio de calculadoras sencillas. Y gran parte de la bioquímica moderna también depende de las computadoras, por lo que se han creado nuevas subdisciplinas denominadas bioinformática. En este sentido, también tenemos un segundo gran descubrimiento en la historia de la bioquímica, que en este caso son la identificación de los ácidos nucleicos como moléculas de información, ya que en uno de los experimentos que fue después de Fisher y Butcher, en 1944, Oswald Avery y Colin McLeod extrajeron ácido desoxirribonucleico, que en este caso es del ADN, de una cepa que es tóxica de la bacteria Streptococcus pneumoniae, y la mezclaron con una cepa no tóxica y del mismo microorganismo, y esto dio resultado que la cepa no tóxica se transformó de manera permanente en una cepa tóxica. También el estudio de la genética en el contexto de las moléculas del ácido nucleico es parte de la biología molecular, y a su vez la biología molecular es parte de la bioquímica, y con el fin de entender de qué forma los ácidos nucleicos almacenan y transmiten información genética, se debe primero comprender la estructura de los ácidos nucleicos y su función en la codificación de las enzimas, las cuales sabemos que catalizan la síntesis y degradación de las biomoléculas, entre las cuales, como ya mencionamos, se encuentran los ácidos nucleicos. Como predijo Crick en 1958, el flujo normal de la información del ácido nucleico a la proteína es irreversible. Y con esto él se refirió a este flujo de información unidireccional como el dogma central de la biología molecular. Este término nos hace alusión muchas veces muchas veces se ha estado malentendiendo este término. Y bueno, en los términos estrictos no se refiere al flujo general de información al que antes se hizo referencia, sino al hecho de que una vez la información en los ácidos nucleicos se transfiere a la proteína y esta no puede fluir en nuevos ácidos. Y haciendo referencia a lo que es con la tecnología, en la industria biotecnológica se emplean tecnologías avanzadas para aplicar la biología celular y molecular a la creación de nuevos productos médicos y los productos de biotecnología médica que se utilizan para tratar o prevenir enfermedades. Gracias. Listo, señorita. Vamos con el último. Grupo 9, por favor, bioquímica como ciencia empírica. Ya, Sí, ya, buenos días, compañeros. Somos del grupo 9, que está integrado por Camila García, Cindy Wilcapi, Kimberly Narváez, Romelo Ochoa, Heidi Hierbabuena y mi persona, Sol Andrade. Ya, la bioquímica como ciencia empírica.
Ya, la bioquímica se la puede definir como la ciencia que estudia los procesos químicos que tienen lugar en los seres vivos. Y los objetivos de esta ciencia consisten en estudiar la composición química de los seres vivos, las relaciones que se establecen entre dichos componentes, sus transformaciones en los seres vivos y la regulación de dichos procesos. Por tanto, se necesita utilizar diversos instrumentos y técnicas experimentales que le permitan estudiar estos procesos. Por este motivo, se dice que la bioquímica es más una ciencia empírica que teórica. Su desarrollo está ligado a la observación y a la experimentación. Para generar conocimientos, la bioquímica utiliza el denominado método científico. Cada macromolécula tiene propiedades únicas. Y a pesar de estas diferencias, aún es posible hacer varias generalizaciones aplicadas a todos los organismos. Aquí la hipótesis de la genética se dice que establece dichos fenotipos que son las consecuencias del desequilibrio de la dosis genética debido a la sobreexpresión de genes individuales que lo causan. También para ello, para que el organismo se reproduzca, esta contiene DNA y en lo biológico se da a conocer como proteínas de la célula que pasa por la DNA cuando ésta se divide. El dogma central, este es el que describe la información desde el ADN a través del ARN hacia las proteínas. También este es un flujo de información que se llama expresión genética y se produce a través de los procesos principales, que es la transcripción y la traducción. La transcripción es la síntesis de molécula de ARN que contiene la sustancia de codificación de un gen. Y la traducción es la transcripción en la que la secuencia de aminoácidos de un gen se sintetiza en función de la secuencia de codificación del ARN. También tenemos como la hipótesis enzimática. Esta se da en las reacciones químicas. Casi ocurre en todas las moléculas que son catalizadoras y proteicos llamadas enzimas. En la hipótesis de la energía, esta se dice que el adenosín-trisfosfato es la unidad cuántica de la energía bioquímica. También, como vemos en la imagen, el adenosín-trifosfato es como mediador en los cambios de energía en la célula. También en la energía ocurre la degradación de los alimentos, que esto se le llama como catabolismo, y en las moléculas celulares como anabolismo. Y por último, la hipótesis de autosemblaje. Esta se determina con orgánulos de las células y se va a producir en uniones de corpúsculos y también es integrante del citoplasma de manera espontánea. Muy bien, gracias. Voy a hacer unas preguntitas, por favor. Inge, faltamos nosotros. Inge, falta el grupo número 10. Yo convencida de que tengo 9, disculpe. Grupo 10, por favor. Bioquímica como ciencia reductiva. Procedan, por favor.
Profe, disculpe, buenos días. Creo que mi compañero tuvo problemas de conexión, el que tenía que exponer, y pues no sé si podríamos cambiar de tema. Pero como todos leyeron el documento, creo que cualquiera podría hacerlo. ¿No? ¿No es posible que alguien explique esto? Bueno, dejen de compartir, por favor. Voy a hacer unas preguntitas, estar atentos, por favor, para contestarlas. Primera preguntita. ¿Cómo se da el flujo de la información genética? Levantando la manito, por favor. Loja Carmen. Buenos días, Inge. Va desde el ADN y después del ADN hacia el ARN y después de estos dos hacia las proteínas. Muchas gracias, señorita. Tiene su participación. Bajen la manito. Segunda pregunta. ¿Qué otra? Bajen las manitos. Ya. ¿Qué otra molécula más de las enzimas cumplen funciones catalíticas? Señorita Yupan, disculpe. Yupanqui. Señorita Yupanqui, ¿ya se desanimó? Mariela Alexandra Saquinga, por favor. Los ácidos nucleicos, tal vez. Pero no los dos, uno solo. ¿Cuál? En el documento lo tenían. Benavides Kevin. El ARN. Eso es todo, muchas gracias. Pero tiene su participación, señorita Saquinga, gracias. Vamos con otra, rapidito. El anabolismo se acopla... A ver, no, la pregunta es, ¿qué sucede con el ATP en el anabolismo? Se descompone en biosíntesis. Valladares, Vicky. Se utiliza para pasar de moléculas simples a estructuras complejas. Ya, pero específicamente, ¿qué es lo que sucede con el ATP? Se hace biosíntesis. No. Veamos, Agualongo Darwin. Está copiado Agualema, disculpe, perdone. está copiado a la hidrólisis. Eso es todo, muchas gracias, joven. Se hidroliza el ATP, correcto. Vamos con otra. 4. ¿Qué sucede en el ribosoma? Bajen la manito. ¿Qué sucede en el ribosoma? Yangari me parece, a ver, disculpe. Yangari, sí, dígame. Sí, ocurre la síntesis de proteínas. ¿Ya? ¿Y cómo se da esto? La traducción de los... Por la unión de los aminoácidos. Bueno, ya. Otra pregunta. Explique el experimento de Wöhler. Bajen la manito. O señor Olarte quiere participar. Señor Inca quiere participar. Dijo que explique el experimento de Wöhler, Inge. Ajá. Para ser un poco más breve, en este experimento se descubrió que al mezclar amoníaco con una sustancia llamada cianógeno,
HA de cianuro se podría producir lo que era el ácido oxálico, me parece, y con estos cristales blancos, los cuales no, ya tardó muchos años en darse cuenta que eran urea. Más o menos, señor Inca. Veamos, Wilcapicín. Cindy, por favor. Ya, este experimento más que nada mostró que a partir de una sustancia inorgánica era posible sintetizar un compuesto que en ese entonces no se creía que se podía sintetizar, más porque se da en el cuerpo humano. Consistía en que, ¿cómo es la transformación de encianato? Al calentarle se formaba la urea. Muchas gracias, señorita. Otra, bajen la manito. ¿En qué experimento se ubican los principios de la bioquímica? Y yo, profe. Señorita Sierra. En el experimento de la urea mismo, ahí decían que, que lo usan como, algunos científicos lo utilizan como el principio de la bioquímica. Eso es todo, gracias. ¿Quién identificó a las enzimas como catalizadores de reacciones biológicas? Yo, profe. Señorita, con G, Masherly. ¿Y ahora? Ya se me pierde. Gaibor Masherly, por favor. Emil Fisher. No. Veamos, Patricio, con C el apellido. Ay, disculpen que no puedo ver todo el apellido aquí. A ver. Edward Burcher. Patricio, ¿qué apellido, joven? Cordovilla. Ay, Cordovilla, ya, muy bien. Muy bien, era Edward Buchner, correcto. ¿Qué proceso se da al pasar del ADN? Bajen la manito. Bajen la manito. Al pasar del ADN al ARN. Montalvo Eric. De transcripción. Eso es todo, gracias. Señor Montalvo, no le tengo en la lista que saqué el día de ayer. Por favor, resuelva el problema. Ya resolví el problema, Inge, ya tengo pagado todo. No está todavía en la lista del sistema académico, le cuento. Otra pregunta, ¿cuál es el proceso que se da al pasar del ARN a las proteínas? Manobanda Elsa. Del proceso del ARN al ADN decía que era un proceso irreversible y el proceso se llamaba, o sea que se traducía. Ya traducción, pero decía yo del ARN a las proteínas, ¿no? Ya, gracias. Ya, ahora sí. Ya, bajen la manito, me voy nuevamente ahora a la presentación, si no, no voy a avanzar. Por seguir. ¿Sí observan la presentación, chicos? Sí. Ya, vamos a avanzar con carbohidratos. Listo, chicos. Y en todos los temas siempre iniciaremos con la participación de ustedes, comentando lo que conocen, lo que han escuchado sobre los carbohidratos, por favor. Señora Walema Darwin está en la sala, ¿verdad? Cuénteme, ¿está con computador o en teléfono? Sí, sí, estoy en la computadora. Ya, fuera tan amable, deme revisando quién levanta la manito. Ayúdeme como asistente, desde donde estoy no puedo ver. Ya. Ya, listo. Deme el primero que alzó la mano es Fabricio. Señor Agualema. Patricio Inca. Ya, tienen que levantar la manito. Les ruego, los que ya participaron en la clase de hoy, absténganse de hacerlo para que el resto pueda tener su participación de hoy, ¿ya? Los que ya participaron, bajen la manito, me quedo con los que no. Señora Gualema, deme viendo, por favor.
Ya, Fausto Patricio. Ya, señor Inca, por favor. Ya bueno, Inge, los carbohidratos son moléculas de azúcar, igual que las proteínas y las grasas. También los carbohidratos son uno de los 3 nutrientes principales que podemos encontrar en alimentos y también en bebidas. También podemos decir que su cuerpo se descompone en glucosa y que la glucosa es un azúcar en la sangre, que es la principal fuente de energía para las células y los tejidos del cuerpo. Ya, muy bien. Algunos puntos importantes entonces, señor Inca. La función principal de ellos como fuente de energía, correcto. Que la unidad monomérica, ¿verdad? Son compuestos sencillos y usted ha mencionado uno de ellos como la glucosa. Bueno, ¿alguien más, señor Agualema? Nayeli Fernanda Manito. Ya. Nayeli Flores. Ya, pero. Manitio. Manitio, ya por favor, su participación. Cuéntenos sobre carbohidratos. Son biomoléculas que tienen energía inmediata y energía de reserva. Existen grupos que son los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Aquí también influyen tenemos los elementos, que sería el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Ya, muy bien, muchas gracias. Nos ha recordado composición elemental, una forma de clasificarlos. Realmente hay autores que lo hacen de esta forma, en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, pero la mayoría de ellos lo hacen en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Gracias. ¿Alguien más, señora Gualema? Jefferson Elian Ramírez. Señor Ramírez, su participación. Ya, ingeniera, los carbohidratos son, como ya lo dijo la compañera, biomoléculas que están hechas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Cabe recalcar que sí es una fuente de energía, pero hay que ver que también los lípidos son una fuente de energía. La diferencia entre ellos es que los carbohidratos es una fuente de energía inmediata y los lípidos es una fuente de energía de reserva. Generalmente se encuentran en los alimentos y están formados por azúcares. Bueno, los carbohidratos son azúcares y debo indicar que dentro de los carbohidratos tenemos aquellos que pueden ser de inmediata absorción, pero también tenemos carbohidratos de reserva. Ya, eso por favor. ¿Alguien más, señora Gualema? Por favor, les ruego, tienen que comentar algo adicional a lo que ya están hablando los compañeros. Les ruego para que tengan su participación, ¿ya? No sé si van a decir algo ya referente a lo que hemos hablado. Bajen la manito. Agualema Darwin, por favor. Adriana Michelle Moposita. Ya. Moposita Adriana, por favor. Su participación. Que los carbohidratos son alimentos que están formados por moléculas de carbono, hidrógeno y oxígeno y que su función es contribuir en el almacenamiento y la obtención de energía. Ya dijeron todo eso. ¿Algo más? Sí, que gracias a la enzima amilasa la molécula de carbohidrato se descompone, lo que permite que el cuerpo lo utilice como combustible. Tenemos entonces que en los carbohidratos, específicamente hablamos de oligo y polisacáridos, pueden sufrir hidrólisis enzimática. Un ejemplo específico el que me ha mencionado. ¿Alguien más, por favor, señora Gualema? Profe, yo iba después de Moposita, pero me bajaron la mano. Caramba, sí, muchachos traviesos. Apellido, señorita. Morán. Señorita Morán, su participación, cuéntenos. Ya, yo iba a hablar sobre la clasificación de los monosacáridos según el grupo carbonilo que tenían presentes. Por ejemplo, si tenía el grupo, se llamaban aldosas, si tenía el grupo funcional aldehído, y se llamaban cetosas, si tenían el grupo funcional cetona. Ya, muy bien, muy amable, gracias. Vamos a avanzar un poquito, chicos.
Tenemos entonces algunas generalidades de las cuales ustedes ya han comentado o algunos de ustedes han comentado. Voy a mencionar a algunas otras. A los carbohidratos también se les llama hidratos de carbono, ¿verdad? Y esto tiene que ver con una fórmula general que se otorga específicamente a los monosacáridos, y es la que tenemos nosotros acá. CXH2O-Y. Un minutito, por favor. Disculpen, les decía, esta es la fórmula general de los monosacáridos. Entonces, miren ustedes cómo está, CX y entre paréntesis H2O, por eso el nombre de hidratos de carbono. Pero hay que recalcar algo, esto no es correcto, ¿verdad? No es correcto llamarles así. ¿Por qué? Porque en las moléculas de carbohidratos el hidrógeno y el oxígeno no se encuentran formando agua. Tenemos nosotros grupos hidroxilo, tenemos grupos carbonilo, ¿ya? Entonces, pero el nombre se debe a esta fórmula, ¿no es cierto?, que corresponde a los monosacáridos. Se les denomina glúcidos porque viene de glucus, que significa dulce. Ya sabemos que son también azúcares. Sacáridos viene de sacarum, que significa azúcar. Ya hay otros autores que también a estos compuestos les dicen osas, ¿ya? A los carbohidratos. Entonces son formas de nombrarlos. Estos compuestos están ampliamente distribuidos en la naturaleza, tanto en el reino vegetal como en el reino animal. Alguien comentó y decía, pues cuando nos hacemos un análisis de sangre, pues nos revisan también cantidad de glucosa, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, si hablamos nosotros en las plantitas, pues a través del proceso de fotosíntesis se produce también la glucosa. Entonces, son abundantes en la naturaleza y a la vez existen muy diversos en forma de monómeros, de monosacáridos, oligosacáridos y de polisacáridos. Se dice que son compuestos orgánicos ternarios porque están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se los puede aislar de plantas y animales y su principal función es como fuente de energía. Con respecto a su estado natural, estos se forman en las partes verdes de las plantas. Ya nosotros revisaremos todo el proceso de fotosíntesis en otra unidad. Entonces aquí solo para que ustedes lo recuerden, para que ustedes recuerden lo que nos comentan desde el colegio, ¿no? Entonces, se producen estos carbohidratos en las plantitas, los animales los adquieren por ingesta de las plantas, ¿no? Y a partir de estos carbohidratos tenemos nosotros que surgen procesos metabólicos que nos pueden llevar a que se conviertan en otras biomoléculas como lípidos, proteínas, etc. Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos nosotros el proceso de la fotosíntesis. Tendríamos el dióxido de carbono más el agua en presencia de la energía, nos va a dar glucosa y nos falta ubicar también ahí el oxígeno, ¿no? Entonces, si completamos nosotros esta ecuación, que es de la fotosíntesis, tenemos 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua en presencia de oxígeno, nos va a dar la glucosa, que ustedes saben, C6, H12O6 es la fórmula condensada, más 6 moléculas de oxígeno. Ahí tendríamos completa la ecuación de la fotosíntesis. Esta molécula puede transformarse en un grupo que es muy activo metabólicamente hablando. Es del grupo acetilo de la acetilcoenzima A. Y a partir de este compuesto intermediario, podemos nosotros obtener grasas, proteínas
otro lípido como el colesterol, ¿no es cierto? Y otros esteroides. Entonces, todo esto por procesos metabólicos. Como definición, nosotros habíamos comentado, cuando hablamos de la relación de la bioquímica, de la química orgánica con la bioquímica, una primera aproximación, decíamos, son compuestos polihidroxilados que poseen características aldehídicas o cetónicas. Entonces, dentro de su estructura tienen muchos grupos de hidroxilo. Y dependiendo de si tiene, ¿no es cierto?, en su estructura, puede tener en el carbono 1, ¿no es cierto?, este grupo aldehído, o en el carbono número 2, un grupo cetónico. Entonces, les mencionaba también que a estos compuestos los podemos clasificar en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Monosacáridos son aquellos carbohidratos que por hidrólisis no nos pueden dar una estructura más sencilla, ¿ya? O no se pueden hidrolizar a formas más simples. Una forma de clasificarlos es considerando el grupo funcional, como una de las compañeras mencionó. Si tenemos el grupo aldehído en su estructura, van a llamarse aldosas. Si tienen el grupo cetónico, van a llamarse cetosas. Y ejemplo, tenemos la glucosa y la fructosa, cuyas estructuras semidesarrolladas ustedes ya conocen. Pero también podemos nosotros clasificarlos considerando el número de carbonos. Si tiene 3 carbonos son triosas, si tienen 4 son tetrosas, si tienen 5 son pentosas, si tienen 6 son hexosas, ¿ya? Y podríamos nosotros hacer una relación entre estas dos formas de clasificarlos. Entonces, si yo les digo la glucosa es una aldohexosa, entonces ustedes relacionan aldo de aldosas, entonces tiene un grupo cetónico. Y si yo les digo hexosas, pues tienen 6 átomos de carbono. En el caso de la fructosa tengo yo una cetohexosa. Quiere decir que tiene un grupo cetónico y 6 átomos de carbono, que posteriormente ya revisaremos algunas estructuras más. Dentro de los oligosacáridos tenemos aquellos carbohidratos que por hidrólisis nos van a dar entre 2 a 10 monosacáridos. Y la clasificación sería disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos, pentasacáridos, hasta decasacáridos, que serían aquellos que por hidrólisis nos van a dar 10 monosacáridos. Un ejemplo de disacárido es la sacarosa, que está formada por la unión de la glucosa y la fructosa. Entonces, esto también de paso les comento. Una forma sencilla de representarle a la glucosa es GLC, de tal forma que ahora cuando vean ustedes este tipo, ¿no es cierto?, de siglas ya lo van a relacionar. La fructosa, FRU. Luego tenemos por acá los trisacáridos, que son aquellos que por hidrólisis nos van a dar 3 monosacáridos. En el ejemplo, la rafinosa, que está formada por galactosa, glucosa y fructosa. Por acá los tetrasacáridos son aquellos que que por hidrólisis nos van a dar 4 monosacáridos. En el ejemplo, la estaquiosa, que está formada por galactosa, glucosa y fructosa. Ya, aquí tenemos los 4 monosacáridos que lo forman. Luego tenemos los polisacáridos, viene de poli muchos, ¿verdad? Entonces, es aquel carbohidrato que está formado por muchos monosacáridos y específicamente diríamos por más de 10 monosacáridos. Una forma de clasificarlos en homopolisacáridos y en heteropolisacáridos. Viene de homo igual y hetero diferente. Entonces, los homopolisacáridos son aquellos que estarán formados por la misma unidad monomérica. En el ejemplo tenemos el almidón, que está formado por muchas unidades de glucosa. En el caso de los heteropolisacáridos, pues
son aquellos que están formados por más de una unidad monomérica. Y en el ejemplo tenemos el ácido hialurónico, que está formado por dos derivados de los monosacáridos, un aminoazúcar y un azúcar ácido, del que posteriormente conversaremos. Por el momento, ¿qué es lo que me interesa que ustedes recuerden? Es que homopolisacáridos va a tener la misma unidad monomérica y heteropolisacáridos diferente unidad monomérica. Dentro de las principales funciones tenemos la energética, ¿verdad? Los carbohidratos aportan con 4 kilocalorías por gramo. Alguien mencionaba que los lípidos también tienen esta función. Ellos colaboran con 9 kilocalorías por gramo de peso. Entonces es importante la ingesta de los carbohidratos por esta necesidad que nosotros tenemos, pues al realizar alguna actividad necesitamos energía, pues, y es a través de estas moléculas. Entonces se sugiere que consumamos aproximadamente 100 gramos de carbohidrato al día. Cuando se utiliza, pues, los monosacáridos, entonces están cubiertas nuestras necesidades energéticas, pero hay una pequeña parte que también se almacena en el hígado y en los músculos como glucógeno. El glucógeno es otro polisacárido. Cuando tenemos una ingesta excesiva de carbohidratos, estos pueden transformarse en otras biomoléculas como tenemos las grasas y estas van a acumularse en el organismo. Entonces, de ahí que cuando nosotros necesitamos bajar de peso, lo primero que nos indican los médicos es, por favor, reduzca su ingesta de carbohidratos. Entonces nos mandan a consumir menos arroz, menos pan, ¿verdad? Por su composición en esta biomolécula. Entonces, ¿por qué es esto? Pues porque ellos, cuando consumimos en exceso, se transforman en grasas. ¿A través de qué? De procesos metabólicos. Bueno, también otra función es el ahorro de proteínas, pues precisamente cuando no tenemos una ingesta adecuada de carbohidratos, ¿verdad? Nuestro cuerpo suple esta necesidad de energía utilizando las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo. Esta no es una función de ellas, se la cataloga como una función plástica. Entonces no debería ocurrir que se consuma proteínas para cumplir esta función energética. Entonces, si consumimos la cantidad adecuada de carbohidratos, pues va a haber un ahorro de proteínas. Algo más. Cuando nosotros con estos carbohidratos también se logra regular el metabolismo de las grasas. Cuando no hay un consumo adecuado de los carbohidratos, pues estas grasas tienden a metabolizarse de forma normal, dando lugar a lo que se conoce como los cuerpos cetónicos, o lo que se llama también cetosis. ¿Ya? Y este es un problema, ¿no? Provocando así la presencia de cuerpos cetónicos, repito, que no es lo más recomendable. Otra función no menos importante es la estructural. Esta constituye una pequeña porción de peso en los organismos, entonces, pero es importante considerarlo especialmente cuando hablamos nosotros en las plantitas, en el caso de la celulosa, pues esta es una de las funciones importantes que cumple. Otro aspecto importante de los carbohidratos es el efecto de los compuestos ópticamente activos sobre la luz polarizada. Entonces, en química orgánica, yo entiendo que deben haberles comentado sobre la actividad óptica de los compuestos. ¿Alguien recuerda a qué se refiere? Señora Walema, deme bien. Aún no me cargan. Ya está, Víctor Manuel. Apellido, por favor. Miño. Señor Miño. Sí. Ya, por favor, su participación. Creo que es que sí influye mucho el paso de la luz para que esté al frente, sea la letra D o la letra L, que era izquierda y derecha. Eso es lo que recuerdo. Más o menos, más o menos. Ya, actividad óptica se refiere cuando los compuestos pueden desviar el plano de la luz polarizada.
¿Ya? Entonces, el agua, por ejemplo, es un compuesto ópticamente inactivo porque no desvía el plano de la luz polarizada. Los carbohidratos, en cambio, son compuestos ópticamente activos porque sí desvían el plano de la luz polarizada. Entonces, para identificar esto, nosotros tenemos un equipo que se llama polarímetro. Este realmente es antiguo. Actualmente ya tenemos uno moderno en el laboratorio de instrumental de la facultad, pero el fundamento sigue siendo el mismo. Entonces, en el equipo vamos a tener una fuente de luz. Esta va a pasar a través de un polarizador. Tenemos nosotros aquí un tubo donde va a estar colocada la muestra y por acá el analizador que nos va a identificar si existe o no una desviación del plano de la luz polarizada. Entonces, esta desviación puede ser a la derecha o puede ser a la izquierda, pero no lo diferenciamos con la letra D o L, ahí hay un error. Lo identificamos por el signo. Cuando va a la derecha la desviación, lo ubicamos con un signo positivo e identifica que la sustancia es dextrógira. Cuando la desviación es a la izquierda, identificamos que la sustancia es levógira y el signo es menos. Esto es importante, por favor, porque hay libros que lo ubican de esta forma, pero es un error. Es un error, por favor. La letra D y L tiene que ver con la familia a la que pertenece, que posteriormente vamos a conversar sobre ello. Lo que nos indica la desviación del plano de la luz polarizada son los signos. Cuando es a la derecha, positivo, y cuando es a la izquierda, negativo. Entonces, en la parte inferior, observen, esta es lo que tenemos nosotros como luz ordinaria en todos lados, no va hacia todos lados. Al pasar por el polarizador, obtenemos la luz polarizada, que es en una sola dirección. Luego pasa a través del tubito donde está la muestra y ahí podemos observar nosotros la desviación. Entonces, nos permite también identificar sustancias que son dextrógiras y levógiras. Para nosotros poder estandarizar los valores de esta desviación, se calcula lo que se conoce como la rotación específica a través de la siguiente fórmula. Ya aquí tenemos la representación de la rotación específica a una temperatura determinada y con una establecida fuente de luz. Y esto es igual al ángulo que se va a observar en el equipo, dividido para W, que es la concentración de la muestra, y L, la longitud del tubo donde se la coloca, que generalmente es en decímetros. Entonces, si utilizamos esta fórmula, podríamos nosotros comparar datos, ¿verdad?, de experiencias que se realicen en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. ¿Ya? Entonces, cuando realizamos con las mismas condiciones la experiencia, entonces a la misma temperatura, que el equipo tenga la misma fuente de luz, la concentración de la muestra debe ser igual y también la longitud del tubo donde vamos nosotros a colocar la muestra. Entonces, esto sería la rotación específica. Ya que si lo transformamos esto en una definición, sería el ángulo de desviación obtenida a una temperatura determinada con la misma concentración de muestra y en una establecida longitud del tubo donde colocamos la muestra. Y a través de esto obtenemos tablitas como la que se encuentra acá y que nos identifica y que nos ayuda a nosotros a saber si la sustancia es dextrógira o levógira. Voy a hacer dos preguntitas y con esto termino. Señorita Andrade María Sol, ¿la L-arabinosa es una sustancia dextrógira o levógira?
Tal vez Buñay Ángel. Cabrera Abigail. Arabinosa. Sí, la respuesta es. Cabrera Charlie, tal vez. Arabinosa. Cantos Wilson. Carrasco Joel. Clavijo Edison. Cujilema Leiker. ¿Es una levógira? No, mijo. No. A ver, vamos a ver. Vamos otra vez. A ver, chicos, acabo de mencionarles que para saber que una sustancia es levógira o destrógira se basa en el signo. Si yo tengo aquí el signo positivo, ¿qué era? Destrógira. Dextrógiro, muy bien. Entonces, la L-arabinosa es una sustancia dextrógira. Si observamos la D-ribosa, ¿qué tipo de sustancia es? ¿Levógira o dextrógira? Dextrógira. Es levógira, muy bien, porque tiene el signo menos. La D-fructosa es una sustancia levógira o dextrógira. Levógira, muy bien, porque tiene que ver con el signo. Miren ustedes, ya, lo importante de lo que les acabo de mencionar, ¿ya? Y el error que comúnmente se comete en los textos. Relacionar estas letras D y L del nombre con la actividad óptica. Si se dan cuenta, la L-arabinosa, de acuerdo al nombre, sería levógira, pero no es así, eso no es verdad. Es una sustancia dextrógira, porque esto se determina de acuerdo al signo. ¿Estamos claros en esto, chicos? Miren que esto les voy a preguntar en la próxima clase. ¿Sí estamos claros en esto? Inge, eso del nombre. Sí, profe, es que en el anterior en química orgánica nos enseñaron así que con las letras se identificaba. Pero eso no depende dependiendo de la posición del último H. O sea. Depende, muy bien, eso tiene que ver con la familia a la que pertenece, que ya vamos a ver nosotros la próxima clase. Entonces, miren, repito, esto es un error muy común y en algunos textos lo encontramos, pero les estoy demostrando, ¿verdad? Les estoy demostrando con este cuadrito cuál es la realidad. Repito, la actividad óptica la vamos a identificar por el signo. ¿Positivo o negativo? Si es positivo es una sustancia dextrógira. Si es negativo es una sustancia levógira. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo, mis chicos? Sí. Ya, sí, correcto. Lo de las familias hablamos la próxima clase. Bueno, profe, gracias. Ya, les ruego por favor revisar esta primera parte en el texto, en el documento PDF que tienen en el aulita virtual. ¿Ya? Y seguiremos comentando en la próxima clase. Señorita Loja, ¿me quiere preguntar algo? No, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud, chicos? Procedo a detener la grabación. Que tengan... Ay, señorita Manobanda, dígame. Profe, ¿me podría regalar estos 2 minutitos para hablar con usted un ratito, por favor? Vámonos al chat del Teams porque necesito terminar yo aquí la reunión. Ya, profe, gracias. Bueno, me despido. Que tengan un buen día, chicos. Gracias, Inge. Gracias. A ustedes, buen día. Gracias, profesor.